Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, jóvenes, nos plantea lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a arreglar esto al cuadrado. Eso es lo que nos plantea el teorema de Pitágoras. Vamos a dibujar esto que nos están planteando, un triángulo rectángulo. Esto es lo que nos plantea visualmente el teorema de Pitágoras. Bien, deben de tener en cuenta, jóvenes, lo siguiente. Lo primero es que las letras en mayúsculas representan los ángulos y las letras en minúsculas representan los lados, en donde esa letra C representa lo que es nuestra hipotenusa. Vamos a escribir esto aquí y las letras A y B representan los catetos. Por último, vamos a representar la fórmula del teorema de Pitágoras. Esto dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, yo lo voy a poner con H, estoy más familiarizada cuando le pongo H. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Debe de tener en cuenta, jóvenes, la palabra hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Eso es la hipotenusa. Repito, es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ya los catetos vienen siendo A y B. Deben de tener en cuenta también que el valor de la hipotenusa debe de ser o es mayor que el valor de los catetos. Tienen que tener eso muy en cuenta. Lo otro es que si en dado caso ustedes le dan la hipotenusa y le dan un cateto, le voy a decir a ustedes cuál es la fórmula que deben de utilizar para calcular ese cateto faltante. La fórmula es que el cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que nos dieron elevado a la segunda potencia. Esa es la otra fórmula que se debe de utilizar. Vamos a explicarle varios ejemplos, específicamente dos, en el cual vamos a tener que calcular la hipotenusa y un cateto faltante. Este, jóvenes, es el primer ejemplo que estaremos resolviendo sobre el teorema de Pitágoras. Este ejercicio nos plantea lo siguiente, cito, utiliza el teorema de Pitágoras para obtener las longitudes de los triángulos rectángulos. Eso es lo que plantea nuestro problemita. Vamos a comenzar a trabajar este ejercicio. Vamos a tener en cuenta la definición del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, que debemos identificar cuáles son los datos que tenemos aquí.
si esos datos pertenecen a la hipotenusa o si pertenecen a los catetos. Vamos a ver. Nos dice que este es el lado que vamos a buscar, que es X. Bien, tenemos este lado aquí que es 3 y este lado aquí que es 12. Debemos tener en cuenta que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y aquí específicamente tenemos el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo de 90 grados es 13. Este lado que está aquí entonces, según esta definición, pertenece a la hipotenusa. Por lo tanto, este 12 que está aquí es un cateto. Vamos a ver, ya hicimos este análisis. ¿Qué es lo que vamos a calcular entonces? Un cateto que no hace falta. La fórmula que se debe utilizar para calcular los catetos faltantes es el cateto elevado al cuadrado, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Vamos a sustituir estos datos. C al cuadrado se queda así, todavía no lo conocemos. La hipotenusa, ¿lo conocemos? Sí, vale 13 y eso lo elevamos al cuadrado. Menos el otro cateto elevado al cuadrado que es 12. Resolvemos esto. Decimos entonces, jóvenes, 13 por 13, si multiplicamos 13 por 13, eso nos da como resultado 169 menos 12 por 12, que eso es 144. Resolvemos esa resta y eso nos da como resultado 25. Ahora, jóvenes, debemos de hacer lo siguiente. Debemos de cancelar ese exponente que tiene arriba la C. Y para cancelar ese exponente que tiene encima la C, debemos de aplicar la propiedad inversa de la potenciación, que es la radicación, para cancelar S elevado con la raíz. Al final, esto nos va a quedar que ese cateto será igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese lado X vale 5 unidades. Ahora vamos a resolver otro problema de estos. Este es, jóvenes, el segundo ejercicio que estaremos realizando. Lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra fórmula, ya que aquí nos están diciendo que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para obtener las siguientes longitudes de los triángulos rectángulos. Vamos a hacer esto. Nuestra fórmula es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a identificar los datos que nos están dando aquí. Tenemos aquí el valor de X, que es el dato que no conocemos, ese es el que vamos a calcular, y tenemos este dato aquí que es 6 y este dato aquí que es 8. Vamos a ver qué son estos datos. Tenemos que tener en cuenta que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En pocas palabras, es X que vamos a buscar. Vamos a buscar el valor de la hipotenusa o el lado más grande. Entonces, por lo tanto, si este es X lo que vamos a buscar, que es el valor de la hipotenusa, el 6 y el 8 son los catetos. Vamos a sustituir estos datos en nuestra fórmula. Entonces, vamos a tener 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 por 8, jóvenes, eso nos da como resultado 64, más 6 por 6, que es 36. Realizamos esa suma, 64 más 36, eso nos da como resultado 100. Aquí voy a bajar el valor de la hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos que utilizar la propiedad inversa de la potenciación, que es la radicación. ¿Por qué vamos a utilizar la radicación? Para cancelar ese exponente con la raíz. Al final, esto nos va a quedar en que la hipotenusa es igual a 10. Raíz cuadrada de 100, 10. Ese es el valor de la hipotenusa. Vamos a sustituirlo aquí en nuestra figura. X será igual a 10. Ese es el valor de ese lado en ese triángulo rectángulo. Por último, jóvenes, para que lo tengan en cuenta siempre, siempre. Si le falta un lado a usted y usted ve que ese triángulo es rectángulo,
Utiliza el teorema de Pitágoras para obtener el valor de ese lado faltante. El teorema de Pitágoras siempre se utiliza para calcular una longitud que no tiene valor, bien, pero que se puede calcular en un triángulo rectángulo. Tengan eso en cuenta, jóvenes. Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.